Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 19. Herodes en este tiempo insistía mucho a Feroras con gran interés para que dejase a su mujer, y no podía hallar manera para castigarla teniendo muchas causas para ello, hasta tanto que enojado en gran manera contra ella y contra el hermano, los echó a entre ambos. Habiendo recibido Feroras esta injuria y sufriéndola con buen ánimo, vínose a su tetrarquía, jurando que sólo la muerte de Herodes había de ser fin de su destierro y que no le había de ver más mientras viviese. Por esto no quiso venir a ver a su hermano, aunque fuese muy rogado estando enfermo, queriéndose aconsejar algunas cosas, por pensar que su muerte era llegada, pero convaleció, sin que de ello se tuviese esperanza. Y cayendo Feroras en enfermedad, igualmente, mostró Herodes con él su paciencia, porque vínole a ver y quiso que fuese muy bien curado, pero no pudo vencer ni resistir la dolencia de la que dentro de pocos días murió. Y aunque Herodes amó a este hasta el postrer día de su vida, todavía fue divulgado que él le había muerto con ponzoña. Trajeron su cuerpo a Jerusalén, ante el cual la gente hizo gran llanto e hizo que fuese muy noblemente sepultado. Y así el asesino de Alejandro y Aristóbulo acabó su vida. Pasóle la pena y castigo de esta maldad en Antípatro, autor de ella, tomando principio en la muerte de Feroras, porque como algunos de sus libertos se hubiesen presentado muy tristes al rey, decían que su hermano Feroras había sido muerto con ponzoña, porque su mujer le había dado cierta cosa a comer, después de la cual luego había caído enfermo, y que 2 días antes había venido de Arabia una mujer hechicera llamada por su madre y su hermana, para que diese a Feroras un hechizo amatorio, y que en lugar de aquel se le había dado ponzoñoso. Por consejo de Sileo, como muy conocida suya. Estando el rey muy sospechoso por estas cosas, mandó prender algunas de las libertas y atormentarlas, y una de ellas, impaciente por el gran dolor, dijo en alta voz: Dios que rige el cielo y la tierra tome venganza en la madre de Antípatro, que es causa de todas estas cosas. Pero sabido por principio esto, trabajaba para decir la verdad y descubrir todo el negocio. Descubrióle la mujer la amistad de la madre de Antípatro con Feroras y con sus mujeres, y las secretas reuniones que hacían, y que Feroras y Antípatro, viniendo a hablar con él, acostumbraban estarse toda la noche, bebiendo juntamente ellos solos, echando todos los criados y criadas afuera. Una de las libertas presas descubrió todo esto, y siendo atormentadas todas las otras, demostróse cómo unas con otras enteramente concordaban, por la cual cosa adrede había Antípatro puesto diligencia en venirse a Roma, y Feroras de esta otra parte del río, porque muchas veces habían ellos dicho que después de la muerte de Alejandro y Aristóbulo, había Herodes de pasar a hacer justicia de ellos y de sus mujeres, porque imposible era que quien no había perdonado ni dejado de matar a Mariana y a sus hijos, pudiese perdonar a la sangre de los otros, y que por tanto era mucho mejor huir y apartarse muy lejos de la bestia tan fiera, y que muchas veces había dicho Antípatro a su madre, quejándose que él estaba ya viejo y cano, y su padre de día en día se volvía más mancebo, y que por ventura moriría primero él antes que comenzase a reinar, o que si en algún tiempo moría, y eso, ¿qué y cuándo había de ser? Poco tiempo le podía durar el gozo de sucederle por rey, y que las cabezas de aquella hidra se levantaban ya, es a saber los hijos de Alejandro y de Aristóbulo, y que por causa también de su padre había perdido él la esperanza de tener hijos que fuesen algo, pues no había querido dejar la sucesión del reino sino al hijo de Mariana, y que en esto ciertamente él no atinaba, antes era gran locura, por lo cual no se debía dar fe a su testamento, y que él trabajaría para que no quedase raza de toda su generación. Y como fuese mayor el odio que tenía contra sus hijos, que no tuvieron jamás cuantos padres fueron, tenía aún mayor odio y mucho más aborrecía a sus hermanos propios, y que ahora de poco le había dado 100 talentos porque no hablase con Ferodas. Y como Ferodas dijese, ¿qué daño le hacemos nosotros? Antípatro había respondido,
pluguiese a Dios que nos lo quitase todo y nos dejase a lo menos vivir. Pero no era posible que alguno huyese de las manos de bestia tan mortífera y tan ponzoñosa, con la cual aún los muy amigos no podían vivir. Ahora pues que nos hemos juntado aquí secretamente, lícito nos será y posible mostrarnos a todos si somos hombres y si tenemos espíritu y manos. Estas cosas manifestaron y descubrieron aquellas criadas estando en el tormento, y que Feroras había determinado de huir con ellas a Petra, por lo que dijeron de los 100 talentos. Herodes las creyó porque a solo Antípatro había él hablado de ellos. La primera en quien mostró Herodes su furor y saña fue la madre de Antípatro, y desnudóla de todos cuantos ornamentos le había dado, comprados con mucho tesoro. La echó de sí y abandonóla, amansándose después su ira. Consolaba a las mujeres de Feroras de los tormentos que habían padecido, pero tenía siempre gran temor y estábase muy amedrentado. Movíase fácilmente con toda sospecha y daba tormento a muchos que estaban sin culpa alguna, por miedo de no dejar entre ellos algunos de los que estaban culpados. Después vuelve su enojo contra Antípatro Samaritano, el cual era procurador de Antípatro, y por los tormentos que le dio descubrió que Antípatro se había hecho traer de Egipto para matarle cierto veneno y ponzoña muy pestilencial, por medio de un amigo de Antífilo, y que Teudión, tío de Antípatro, le había recibido y le había dado a Feroras, a quien Antípatro había encomendado y dado cargo de matar a Herodes, mientras él estaba fuera de allí por carecer de toda sospecha, y que Feroras había dado la ponzoña a su mujer para que la guardase, y mandándole al rey traer delante de sí, mandóle que trajese lo que había sido encomendado. Ella entonces, saliendo como para traer aquello que le había sido pedido, dejóse caer del techo abajo para excusar todas las pruebas y librarse de todos los tormentos. Pero la providencia de Dios, según fácilmente se puede juzgar, quiso, porque Antípatro lo pagase todo, salvarla, y hacer que cayendo no diese de cabeza sino de lado solamente, con la cual se libró de la muerte, y traída delante del rey cuando había ya recobrado la salud, porque aquel caso la había turbado mucho, preguntándole por qué se había así echado, prometiéndole el rey que la perdonaría si le contaba toda la verdad del hecho, y que si prefería más decirle falsedades había de quitarle la vida y despedazar su cuerpo con tormentos sin dejar algo para la sepultura. Calló ella un poco y después dijo: ¿Para qué guardo yo los secretos siendo muerto Feroras y habiendo de servir a Antípatro, que nos ha hecho perder a todos? Oye, rey, lo que quiero decirte, y quiero que Dios me sea testigo de lo que diré, el cual no es posible ser engañado. Estando sentada junto a Feroras a la hora de su muerte, llamóme en secreto que me llegase a él y díjome: Sepas, mujer, que me he engañado en gran manera con el amor de mi hermano, porque he aborrecido a un hombre que tanto me amaba y había pensado matarle, doliéndose él tanto de mí, aunque no soy aún muerto y teniendo tan gran dolor, pero yo me llevo el premio de tan gran crueldad como he usado con él. Tráeme pronto la ponzoña que tú guardas, porque Antípatro nos dejó, y derrámala delante de mí, porque no lleve mi conciencia ensuciada de tal maldad, la cual tome de mí venganza en los infiernos. Hice lo que me mandaba, trajésela y eché gran parte de ella en el fuego delante de él mismo. Guardéme algo de ella para casos que suelen acontecer, y por temor que tenía de ti. Habiendo puesto fin a sus palabras, mostró un frasco donde lo tenía reservado. Y el rey entonces pasó aquella contienda con la madre y hermano de Antífilo. Estos confesaban también que Antífilo había traído aquel frasco consigo de Egipto, y que había conseguido aquella ponzoña de un hermano suyo que era médico en Alejandría. Las almas de Alejandro y de Aristóbulo buscaban todo el reino por descubrir las cosas que estaban muy encubiertas, y hacían venir a probar su causa en los que de ellos estaban muy apartados y eran más lejanos de toda sospecha. Pensó finalmente que también sabía su parte en estos consejos y tratos la hija del pontífice llamada Mariana, porque esto fue descubierto después que sus hermanos fueron atormentados, y el rey castigó el atrevimiento de la madre con la pena que dio al hijo, borrando de su testamento a su hijo Herodes, el cual había quedado por heredero del reino.